Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis muchas ganas de escuchar el resumen del Príncipe de Maquiavelo. Antes de empezar, conviene reseñar que esta obra guarda bastantes similitudes con El arte de la guerra de Sun Tzu, que hemos resumido en el canal recientemente. Pretende ser una obra didáctica en la que enseñe la educación adecuada para los gobernantes, o en este caso príncipes de la época, y cómo deben de actuar con los estados de los que tienen dominios. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Dedicación. Comenzando su obra con una halagadora carta dirigida directamente al magnífico Lorenzo di Piero di Medici, Maquiavelo aclara su intención de ofrecer sus conocimientos y consejos como regalo al príncipe. Señala que mientras otros pueden ofrecer regalos como caballos, armas y piedras preciosas a los príncipes, su bien más valioso es el conocimiento de las acciones de los grandes hombres adquirido por una larga experiencia en los asuntos contemporáneos y un estudio continuo de la antigüedad. Aunque su condición actual es baja y humilde en comparación con la de un príncipe, Maquiavelo argumenta que es desde el estatus social más bajo que la gente tiene la mejor perspectiva de los de arriba, así como un príncipe tiene la mejor perspectiva sobre la naturaleza de las personas que están debajo de él. Maquiavelo concluye la carta reconociendo su deseo de que el príncipe alcance la grandeza y se apiade de él porque ha sufrido injustamente una gran y continua malignidad de fortuna. Capítulo primero. ¿Cuántas son las formas de principado y cómo se adquieren? El brevísimo capítulo inicial comienza afirmando que todos los estados, todos los poderes que han tenido y tienen poder sobre los hombres, han sido y son repúblicas o principados. Los estados que se clasifican como principados son hereditarios o nuevos. Los principados hereditarios son aquellos en los que la familia gobernante se ha establecido durante mucho tiempo. Los nuevos principados pueden ser completamente nuevos en su conjunto o territorios recientemente anexados o agregados a un principado ya establecido. Maquiavelo argumenta que los nuevos principados se adquieren por las armas, la fortuna o la habilidad y que dichos dominios estén acostumbrados a vivir bajo el gobierno de un príncipe o vivir en libertad. Capítulo segundo. Los principados hereditarios. Al comienzo del capítulo segundo, Maquiavelo ofrece el descargo de responsabilidad de que dejará de lado toda discusión sobre las repúblicas porque ha escrito extensamente sobre ellas en otras obras. También describe el enfoque de su trabajo, indicando que discutirá cómo tales principados deben ser gobernados y preservados. Los principados hereditarios tradicionales, según el autor, son más fáciles de mantener para el príncipe, porque la gente ya está acostumbrada a la familia gobernante, y todo lo que se necesita de él es no transgredir las costumbres de sus antepasados. Al agregar la advertencia de que los vicios extraordinarios pueden ser que sea odiado, Maquiavelo argumenta que el príncipe heredero probablemente será más amado porque tiene menos motivos y menos necesidad de ofender. Capítulo tercero. Los principados mixtos. Mientras que los principados hereditarios son fáciles de mantener para un príncipe, surgen dificultades con los nuevos principados. El capítulo tercero se centra por completo en los principados mixtos, lo que significa territorios que son anexados por un príncipe y agregados a su principado existente. El principal problema en este escenario es que la gente naturalmente quiere cambiar de gobernante con la esperanza de mejorar y tomar las armas voluntariamente contra el gobernante. Independientemente de cuán fuertes puedan ser las fuerzas armadas de un príncipe, apoderarse de nuevos territorios también requiere la buena voluntad de los nativos que quieren un nuevo gobernante. Si los nativos que te ayudaron no están satisfechos, entonces estarán dispuestos a tomar las armas contra el nuevo príncipe. Por lo tanto, la anexión de un nuevo territorio puede resultar en enemistarse con todos los perjudicados en la conquista y todos los que le apoyaron pero quedaron insatisfechos. Maquiavelo señala que los territorios anexados son más fáciles de mantener si son del mismo país e idioma que el Estado establecido. Esto es especialmente cierto cuando el territorio anexado no está acostumbrado al autogobierno y las costumbres son similares al Estado establecido.
Dos consideraciones para mantener con éxito tales estados anexados son que la familia del príncipe anterior se destruya por completo y que sus leyes e impuestos no se modifiquen. Por otro lado, cuando el estado anexo difiere en lenguaje y costumbres, se requiere gran energía para sostenerlo. En este caso, el príncipe debería empezar a residir en el estado anexado porque puede responder rápidamente al desorden y será más fácil protegerlo de los invasores. Maquiavelo argumenta que quien ataque a ese estado desde el exterior deberá tener máxima cautela, mientras el príncipe resida allí, solo se le puede arrebatar con la mayor dificultad. Otra sugerencia es enviar colonos allí en lugar de ejércitos porque es menos costoso y ofende a menos personas. Aquellos en el estado anexado que se sienten ofendidos por los colonos también son más fáciles de gobernar por miedo e intimidación. Maquiavelo también recomienda que el príncipe proteja a los vecinos menos poderosos de la región, mientras debilita a los más poderosos. Esto es para que los poderes más fuertes no ganen terreno allí y sean recibidos como invasores por los ciudadanos que no están contentos con el príncipe. Del mismo modo, el príncipe debe asegurar de enfrentar los posibles desafíos futuros a su dominio de manera rápida y decisiva, de la misma manera que enfrenta los desafíos presentes, porque de lo contrario será demasiado tarde. Capítulo cuarto. ¿Por qué razón el reino de Darío, conquistado por Alejandro, no se reveló a sus sucesores una vez muerto éste? El capítulo cuarto también se refiere a la capacidad de los príncipes para mantener los estados que ha conquistado y anexado. Maquiavelo subraya que estos principados pueden ser gobernados de dos maneras diferentes, ya sea por un príncipe con un cuerpo de siervos que lo asistan a gobernar el reino como ministros con su favor y permiso, o por un príncipe y varones que ostenten esa dignidad por antigüedad de sangre y no por la gracia del príncipe. En el primer ejemplo, el príncipe es el gobernante supremo que distribuye a sus ministros designados a otros estados para que lo ayuden a gobernar. El pueblo permanece leal al príncipe en lugar de a sus ministros porque son sus sirvientes. En el segundo ejemplo, el príncipe sigue el gobierno supremo, pero los nobles hereditarios o varones mantienen el poder en ciertas regiones y por lo tanto también la lealtad de su pueblo. Maquiavelo usa dos ejemplos contemporáneos para ilustrar estos estilos contrastantes de gobierno en los principados. Los turcos del Imperio Otomano obedecen a un sultán gobernante supremo que delega la autoridad en administradores ubicados en los distintos distritos, pero solo responden ante el sultán y tienen poco poder. Por el contrario, el rey de Francia debe tratar con distritos que son gobernados individualmente por poderosas familias nobles. Con este último ejemplo, la oligarquía noble representaba una verdadera amenaza para el rey porque tenía su propio poder y ambiciones y podían volverse contra el rey. Con el ejemplo anterior, era mucho menos probable que los asistentes del sultán ayudaran a un invasor extranjero porque tenían poco poder. Según el autor, los sistemas de gobierno como el de Francia son fáciles de entrar y conquistar, pero difíciles de mantener. Y lo contrario es cierto para los sistemas de gobierno como el de los turcos. El ejemplo histórico de Darío y el Imperio Persa, después de que Alejandro lo conquistara, lo ofrece Maquiavelo como uno similar al de los turcos. Capítulo quinto. Cómo hay que gobernar las ciudades o los principados que antes de ser ocupados vivían con sus propias leyes. En el capítulo quinto, Maquiavelo explica que para mantener con éxito estados anexionados que están acostumbrados a vivir en libertad bajo sus propias leyes, se deben dar tres pasos. El primero es arruinarlos, el siguiente es residir allí en persona, y el tercero es permitirles vivir bajo sus propias leyes, cobrar un tributo y establecer dentro de él una oligarquía que la mantendrá de manera amistosa con el príncipe. La teoría expuesta aquí se basa en la premisa de que los estados que están acostumbrados a vivir bajo un príncipe no saben cómo gobernarse a sí mismos. Están tan acostumbrados a la obediencia que todo lo que el nuevo gobernante debe hacer es extinguir por completo a la antigua familia gobernante para que la gente se vuelva leal a él. Sin embargo, con estados que antes eran repúblicas y estaban acostumbrados a la libertad, existe peligro para el nuevo gobernante porque la gente nunca olvida las libertades que alguna vez tuvo y buscará venganza si se hacen grandes cambios en las leyes y costumbres. Capítulo sexto. Los principados nuevos que se conquistan con los propios ejércitos y la propia virtud.
En el capítulo sexto, Maquiavelo se centra en los principados que son completamente nuevos, lo que significa que no son de la variedad hereditaria o anexada. Estos son estados que han sido conquistados no por un gobernante hereditario o por un gobernante ya existente, sino por un nuevo príncipe que lo hace por su propia habilidad o por fortuna. Maquiavelo subraya que el que menos ha confiado en la fortuna es el más fuerte establecido. Estos nuevos príncipes que surgen por su propia habilidad, a los que el autor se refiere como innovadores, suelen adquirir un principado con dificultad, pero lo mantienen con facilidad. Esto se debe a que las personas son naturalmente resistentes al cambio y el príncipe tiene por enemigos a todos aquellos que han hecho bien bajo las viejas condiciones y tibios defensores en aquellos que pueden hacerlo bien bajo las nuevas. En otras palabras, incluso las personas que pueden desear un nuevo gobernante temen los cambios que un nuevo príncipe ciertamente instalará. Un aspecto importante que concierne a tales innovadores es si pueden confiar en sí mismos, con sus propias armas, para obligar a la gente a apoyar al nuevo orden. Usando a Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo como ejemplos, Maquiavelo argumenta que todos los profetas armados han vencido y los desarmados han sido destruidos. Capítulo séptimo. Los principados nuevos que se conquistan gracias a la suerte y a las armas de los otros. Mientras que el ciudadano particular que se convierte en príncipe por su propia habilidad y sus propias armas tiene dificultad para conquistar, pero facilidad para mantener un estado, lo contrario es cierto para el ciudadano que se convierte en príncipe por fortuna o por el favor y las armas de otros. El príncipe que asciende puramente por buena fortuna no tiene los conocimientos necesarios para el cargo, y no puede ocuparlo porque no tienen fuerzas que puedan mantener amistosas y fieles. Maquiavelo utiliza a Francesco Sforza y Cesare Borgia como ejemplos de estos dos caminos contrastantes para convertirse en un príncipe. A través de la habilidad y la fortuna, Francesco Sforza pasó de ciudadano privado a duque de Milán. Aunque se convirtió en duque con gran dificultad, ocupó su principado con pocos problemas. César Borgia, por otro lado, adquirió su estado a través de la influencia de su padre, Alejandro VI, y lo mantuvo bien, pero lo perdió cuando la influencia de su padre declinó. Maquiavelo usa la metáfora de las cosas naturales que crecen rápidamente y que solo tiene éxito si tiene una base sólida. Esto representa la idea de que un nuevo príncipe también debe sentar sus bases y estar preparado. Como se ha señalado, Borgia sentó bien los cimientos y se preparó, pero sufrió una gran mala suerte. Aunque Borgia superó la mayoría de los escollos comunes que les sobrevienen a los príncipes que llegan al poder gracias a la bendición y las armas de otros, se arruinó debido a su mala decisión en la elección del Papa Julio II, quien en el pasado había sido enemigo de su familia. Capítulo octavo. De los que se han llegado al principado mediante delitos. Otro camino para convertirse en príncipe es a través de la maldad, lo que podría significar crimen e incluso asesinato. Maquiavelo comienza el capítulo mencionado con dos formas en que una persona puede ascender de ciudadano privado a príncipe, siendo la maldad una y el favor de sus conciudadanos la otra. Argumenta que ninguno de los dos puede atribuirse por completo a la fortuna o al genio y que este último, que da como resultados principados cívicos, se discutirá más tarde. Para ilustrar las formas en que se puede utilizar la maldad para obtener un principado, Maquiavelo proporciona dos ejemplos. Agatocles, que ascendió desde una posición baja y abyecta en la vida para convertirse en pretor de Siracusa y finalmente en su rey. Y Oliveroto, de Fermo, que es un huérfano que al nacer, pero que luego hizo todo lo posible para convertirse en un líder militar y en última instancia también en príncipe. Agatocles, que llevó una vida infame mientras ascendía en las filas militares, convocó una reunión en el Senado de Siracusa y luego dio órdenes a sus soldados para que los mataran. Con toda la élite más rica de la ciudad muerta, se apoderó de la ciudad y la mantuvo cómodamente. Oliveroto de Fermo obtuvo su principado de la misma manera. Ordenó a sus soldados que mataran a todos los invitados, incluido el tío que lo crió. Esto fue en un banquete que se celebraba además en su honor. Luego se convirtió en el gobernante de Fermo y lo mantuvo hasta César Borgia, que irónicamente lo asesinó exactamente en el mismo escenario. Maquiavelo cierra este capítulo sugiriendo que cuando tales actos malvados
se usan para convertirse en príncipe, el usurpador debe examinar de cerca todas las injurias que es necesario que él inflija y hacerlas todas de un golpe para que no haya que repetirlas a diario. Sugiere además que el príncipe debería ganarse al pueblo con beneficios materiales después de cometer tales atrocidades. Capítulo 9. El Principado Civil. La segunda forma en que un ciudadano particular se convierte en príncipe sin la ayuda de la fortuna o las armas de otros es a través del favor de sus conciudadanos. Estos se llaman principados cívicos, y uno puede convertirse en gobernante de tal estado, ya sea a través del apoyo del pueblo o del apoyo de los nobles. Maquiavelo afirma que en este caso no se requiere ni genio ni fortuna, sino una feliz astucia. Señala que existen dos tipos distintos de personas en todas las ciudades, por un lado la gente común y por otro los nobles. De aquí surge una dicotomía única porque el pueblo no quiere ser gobernado ni oprimido por los nobles, pero gobernar y oprimir al pueblo es precisamente lo que quieren los nobles. De estas visiones contrastantes, según el autor, surgen tres posibilidades en cuanto a resultados se refiere: principado, autogobierno o anarquía. Un principado es creado por los nobles que promueven a uno de los suyos para que sea gobernante, para que puedan continuar oprimiendo, o por la gente que promueve a uno de los suyos para que gobierne, para que puedan resistir la opresión. Maquiavelo argumenta que un príncipe nunca puede satisfacer a los nobles cuando actúa con honor y justicia porque tiene su propia ambición y se ven a sí mismos como iguales. Pero puede satisfacer al pueblo porque su objetivo de querer solo evitar la opresión es más justo. Un príncipe no puede protegerse contra el pueblo tan fácilmente como lo hace contra los nobles, porque el pueblo es más numeroso, pero corre el riesgo de ser abandonado por el pueblo. Por lo tanto, si un príncipe asciende gracias al favor del pueblo, debe trabajar para mantener su amistad con él. Cuando un príncipe asciende por el favor de los nobles, se tendrá que ganar a la gente garantizando la protección de los ciudadanos. Capítulo 10. Cómo hay que valorar las fuerzas de cada principado. En el capítulo 10, Maquiavelo examina lo que él considera que es la forma principal en que debe medirse la fuerza de un principado. Tal medida se reduce a si un príncipe tiene tal poder que en caso de necesidad puede mantenerse con sus propios recursos o si siempre tiene necesidad de la ayuda de otros. Para aclarar, Maquiavelo escribe que considera a un príncipe que pueda levantar un ejército suficiente para la defensa, ya sea por la abundancia de hombres o dinero, como aquel que es capaz de mantenerse con sus propios recursos. Un príncipe que se ve obligado a defenderse refugiándose detrás de los muros en lugar de encontrarse con el enemigo en el campo de batalla, es un ejemplo de alguien que siempre necesita a los demás. En el caso de este último, Maquiavelo aconseja que dicho príncipe practique la debida diligencia al abastecerse de provisiones y fortificar sus ciudades. Otro aspecto importante con respecto al príncipe que depende de otros para su seguridad es no solo que debe fortificar sus ciudades y abastecerlas de provisiones, tampoco debe ser odiado por el pueblo. Maquiavelo argumenta que un príncipe que tiene una ciudad fuerte y no se ha hecho odioso no será atacado, o si alguien ataca solo será expulsado con deshonra. Capítulo 11. Los principados eclesiásticos. El último tipo de principados que describe Maquiavelo son aquellos que son sostenidos por las antiguas ordenanzas de la religión. Excepcionalmente, estos se pueden mantener independientemente de cómo se comporte el príncipe. Según Maquiavelo, los príncipes de los estados eclesiásticos tienen estados y no los defienden, y tienen súbditos y no los gobiernan, y los estados, aunque desprotegidos, no les son quitados, y los súbditos, aunque no gobernados, no les importan, y no tienen ni el deseo ni la capacidad de enajenarse. Maquiavelo concluye el capítulo con una discusión sobre cómo llegó a ser que los estados eclesiásticos ahora tienen tal poder temporal o secular, pero no antes. Las razones principales son que los papas están en el cargo por un corto periodo de tiempo, y los varones gobernantes de Roma habían podido previamente mantener débil al pontificado. Todo esto cambió con el surgimiento del Papa Alejandro VI, quien fortaleció la Iglesia a través del dinero y las armas. Capítulo 12. Tipos de ejército, los ejércitos mercenarios. En la segunda parte del Príncipe,
Maquiavelo dirige su atención a los asuntos militares, describiendo los diversos tipos de tropas disponibles para un príncipe y cómo debe defender su principado y prepararse para la guerra. Maquiavelo describe las buenas leyes y las buenas armas como los cimientos principales de todos los estados, y agrega que uno no puede existir sin el otro. En cuanto a las armas con las que un príncipe puede defender su estado, explica que existen 4 variedades. Las propias tropas, es decir, los soldados nativos; mercenarios, es decir, los soldados contratados; auxiliares, es decir, tropas proporcionadas por un forastero; y tropas mixtas, es decir, tropas nativas complementadas con tropas mercenarias o auxiliares. Con respecto a los mercenarios, Maquiavelo afirma con naturalidad que son inútiles y peligrosos para un príncipe porque no tienen otra atracción o razón para mantener el campo más que una pequeña cantidad de estipendio. El problema principal que Maquiavelo tiene con el uso de tropas mercenarias es que aquellos no son talentosos y valientes llevarán al príncipe a la ruina por su fracaso en la batalla, pero aquellos que sí que lo son siempre aspiran a su propia grandeza, ya sea oprimiéndote a ti, que eres su amo, o a otros contrarios a tus intenciones. Maquiavelo ofrece varios ejemplos históricos para probar su punto, pero ninguno más relevante que el de la propia Italia. Argumenta que la ruina de Italia ha sido causada nada más que por haber depositado todas sus esperanzas durante muchos años en mercenarios. Capítulo 13. Los ejércitos auxiliares, mixtos y propios. En el capítulo 13, Maquiavelo continúa examinando asuntos militares, centrándose en el uso de tropas auxiliares para la defensa. Las tropas auxiliares a las que se refieren como el otro brazo inútil son aquellos que se emplean cuando un príncipe es llamado con sus fuerzas para ayudar y defender. En otras palabras, estos son soldados pertenecientes a un gobernante diferente que simplemente son prestados o alquilados. Maquiavelo enfatiza que los príncipes también deberían alejarse de esta opción de defensa. Su opinión sobre las tropas auxiliares es similar a la de los mercenarios, argumentando que estas armas pueden ser útiles y buenas en sí mismas, pero para quien las llama son siempre desventajosas, porque perdiendo uno es perdido y ganando uno es su cautivo. Una derrota con tropas auxiliares deja indefenso a un príncipe, mientras que una victoria deja al príncipe en deuda con otro poder. Las tropas auxiliares son incluso más peligrosas que los mercenarios porque están unidas y obedientes a otra potencia. Maquiavelo vuelve a ofrecer una serie de ejemplos históricos para advertir contra los peligros del uso de tropas auxiliares. César Borgia, por ejemplo, que entró en la Romaña con tropas francesas y tuvo éxito, pero las encontró poco fiables. Borgia luego cambió a mercenarios, pero los destruyó debido a su deslealtad y finalmente formó su propio ejército. Fue solo en el último caso que la reputación de Borgia realmente creció, porque él era dueño completo de sus propias fuerzas. Maquiavelo concluye el capítulo citando el ejemplo de los ejércitos franceses actuales, que son una mezcla de tropas nativas y mercenarias. Argumenta que tal mezcla de tropas es mucho mejor que los mercenarios solos o los auxiliares solos, pero muy inferior a las propias fuerzas. Sin embargo, su firme opinión es que ningún principado está verdaderamente seguro sin tener sus propias fuerzas. Capítulo 14. Deberes de un príncipe frente al ejército. El capítulo 14 explora las formas en que un príncipe debe pensar y prepararse para la guerra. Maquiavelo argumenta que un príncipe no debe tener otro objetivo o pensamiento ni seleccionar nada más para su estudio que la guerra y sus reglas y disciplina. Descuidar el arte de la guerra es la primera causa de que un príncipe pierda su estado, y a la inversa, dominar el arte permite adquirir un estado. Entre otros males, según Maquiavelo, estar desarmado hace que un príncipe sea despreciado por su pueblo. Además, un príncipe que no entiende el arte de la guerra no es respetado por sus soldados y por lo tanto no puede confiar en ellos. Los príncipes pueden dominar el arte de la guerra de 2 maneras principales: acción y estudio. La acción se refiere a un príncipe que mantiene a sus tropas organizadas y entrenadas y aprende todo lo que hay que saber sobre la geografía de las localidades. El estudio se refiere a un príncipe que se vuelve conocedor de los hombres ilustres que lo precedieron e imita sus acciones. Finalmente, Maquiavelo recomienda que los príncipes no permanezcan ociosos en tiempos de paz.
En su lugar deberían tratar de aumentar sus recursos durante los tiempos de paz. Capítulo 15. Cualidades por las que los hombres y especialmente los príncipes son loados o criticados. El capítulo 15 comienza con una serie de capítulos sobre las cualidades y el comportamiento de los príncipes, que Maquiavelo describe como las reglas de conducta de un príncipe hacia los súbditos y los amigos. En este breve capítulo enfatiza que sus sugerencias son de naturaleza realista más que imaginaria, porque como uno vive y como debe vivir están muy alejados. Según Maquiavelo, un príncipe que se preocupa por actuar con virtud en todo momento seguramente se arruinará porque estará rodeado de otros que no son virtuosos. Argumenta además que un príncipe que desea valerse por sí mismo sabe cómo hacer el mal y hace uso de él o no según la necesidad. Aunque sería digno de elogio que un príncipe exhibiera todas las cualidades que se consideran buenas. Capítulo 16. Liberalidad y parsimonia. En el capítulo 16, el uso que hace Maquiavelo de la palabra liberalidad es sinónimo de generosidad. Admite, además, que los súbditos de un príncipe deberían considerarlo generoso. Sin embargo, advierte que si la generosidad se ejerce como se debe, pasará desapercibida y será perjudicial para el príncipe. Por lo tanto, un príncipe que desee tener la reputación de generosidad debe ser descarado al respecto para que se sepa. Sin embargo, como cuestión de práctica, Maquiavelo advierte fuertemente contra la generosidad. La razón principal es porque no es sostenible y eventualmente conducirá al agotamiento de los recursos y al exceso de impuestos, lo que hará que el príncipe sea odiado. Si el príncipe es generoso al principio, pero luego se aleja de eso, será visto como un avaro, lo que también lo llevará a ser odiado. Como se dijo anteriormente, Maquiavelo argumenta que un príncipe sobre todas las cosas debe guardarse de ser odiado. Por tanto, mientras el príncipe no robe a sus súbditos y pueda defenderse, no debe preocuparle la fama de mezquino, porque es uno de esos vicios que le permitirán gobernar. Capítulo 17. Crueldad y humanidad. ¿Es mejor ser amado que ser temido o viceversa? Maquiavelo compara los beneficios de un príncipe que tiene reputación de crueldad con uno que tiene reputación de clemencia. Si bien reconoce que todo príncipe debe desear ser considerado clemente, uno debe tener cuidado de no abusar de la clemencia. Argumenta que un príncipe, mientras mantenga a sus súbditos unidos y leales, no debería importarle el reproche de crueldad. Esto se debe a que demasiada misericordia resulta en desorden. Demasiado desorden, a su vez, resulta en lesiones para la gente como un todo. Las crueldades dirigidas, como las ejecuciones, por otro lado, resultan en ofender solo al individuo. Por lo tanto, a la larga, el gobernante cruel es más misericordioso al mantener el orden. Maquiavelo ofrece a César Borgia como ejemplo de ello, señalar que Borgia reconcilió a la Romaña unificándola y devolviéndola la paz y la lealtad precisamente por su reputación de crueldad. Si bien es imposible que los gobernantes de los nuevos principados eviten la reputación de crueldad, deben ser prudentes en el juicio porque demasiada confianza los vuelve incautos y demasiada desconfianza los hace parecer intolerables. Esta discusión plantea la cuestión de si es mejor para un príncipe ser amado o temido. Maquiavelo argumenta que uno debe desear ser ambos, pero debido a que es difícil unirlos en una sola persona, es mucho más seguro ser temido que amado, cuando de los dos uno debe ser prescindido. Según Maquiavelo, los hombres son generalmente desagradecidos, volubles y cobardes, y los príncipes no deben confiar en sus promesas. Las amistades obtenidas mediante pagos pueden ganarse, pero no están aseguradas. Los hombres se preocupan menos de ofender a alguien amado que a alguien temido porque el amor se conserva por el vínculo de la obligación, mientras que el miedo se conserva por un temor al castigo que nunca falla. Una vez más, usando un ejemplo histórico para probar su punto, Maquiavelo explica que Aníbal dirigió un ejército compuesto por diferentes razas de hombres para luchar en tierras extranjeras, pero no tuvo disensiones debido a su reputación de crueldad inhumana. Escipión, por otro lado, vio a su ejército rebelarse en España debido a su reputación de clemencia. Capítulo 18. ¿De qué forma tiene que mantener su palabra un príncipe?
En lo que quizás es el capítulo más controvertido del Príncipe, Maquiavelo examina la veracidad y la integridad de los príncipes. Aunque es digno de elogio que un príncipe cumpla su palabra y viva con integridad, la historia muestra que los gobernantes más exitosos no han tenido esa característica. Simplemente sabían cómo eludir el intelecto de los hombres por arte. Maquiavelo utiliza la metáfora del zorro y el león para explicar que los príncipes deben usar tanto la astucia como el poder para tener éxito. Mientras que los hombres impugnan las cosas por ley, los animales lo hacen por la fuerza, y cuando lo primero no funciona, un príncipe debe practicar lo segundo. Sabiendo que debe transformarse en los caminos del animal, un príncipe debe elegir tanto al zorro como al león. El zorro usa la astucia para evitar las trampas, pero no tiene el poder para evitar a los lobos. El león tiene el poder de evitar a los lobos, pero no la astucia para evitar las trampas. Sin embargo, Maquiavelo también argumenta que es necesario saber cómo disimular esta característica, y los hombres son tan simples y tan sujetos a las necesidades presentes que el que busca engañar siempre encontrará a alguien que se lo permita. En otras palabras, el príncipe no necesita ser virtuoso, pero debe parecer virtuoso y veraz. Esto es posible, según el autor, porque los hombres son sencillos y están dispuestos a dejarse engañar. Un príncipe debe evitar el engaño si es posible, pero debe estar listo para engañar, porque es un vicio necesario. Si bien no es necesario que un príncipe sea misericordioso, fiel, humano, religioso y recto, es extremadamente importante que lo parezca. Tener estas cualidades y observarlas siempre, según Maquiavelo, es injurioso para el príncipe. Capítulo 19. Cómo evitar ser despreciado y odiado. En el capítulo 19, Maquiavelo vuelve al tema familiar de cómo y por qué un príncipe debe evitar ser odiado y despreciable. Un príncipe será odiado si se convierte en un violador de la propiedad y de las mujeres de sus súbditos. Será despreciable si se le considera inconstante, frívolo, afeminizado, mezquino o irresoluto. Es importante que el príncipe sea muy estimado porque el que es muy estimado no es fácilmente conspirado contra él. Maquiavelo advierte que un príncipe debe tener dos temores, uno desde adentro a causa de sus súbditos, el otro desde afuera a causa de los poderes externos. El príncipe puede protegerse de la última amenaza estando bien armado y teniendo buenos aliados, pero debe protegerse de la primera evitando el odio y el desprecio. Para probar su punto, Maquiavelo usa el ejemplo de Messer Aníbal Bentivogli, el expríncipe de Bolonia. Aníbal fue asesinado por la familia Canesi, pero la gente lo tenía en tal estima que se rebelaron y a su vez mataron a toda la familia Canesi. El príncipe debe protegerse de conspiradores internos, evitando el odio mientras mantiene contentos a los nobles. Maquiavelo utiliza el reino de Francia como ejemplo del equilibrio que un príncipe debe lograr entre evitar el odio del pueblo y mantener contentos a los nobles. En el caso de Francia esto es posible porque el Parlamento mantiene ambos bajo control y permite que el príncipe evite la apariencia de favoritismo hacia el pueblo o los nobles. Capítulo 20. Utilidad o inutilidad de las fortalezas y de muchas otras medidas que los príncipes toman cotidianamente. Maquiavelo analiza cómo los príncipes pueden asegurar y mantener sus estados. Escribe que algunos príncipes han desarmado a sus súbditos, otros han creado facciones entre los súbditos, mientras que otros han creado deliberadamente hostilidad con los estados vecinos. Algunos construyen fortalezas mientras que otros han destruido sus fortalezas. Maquiavelo no emite un juicio sobre el camino correcto a seguir porque cada caso es diferente, sino que se dirige a cada uno en términos de cómo comportarse un príncipe. Argumenta que un nuevo príncipe nunca desarmaría a sus súbditos, sino que debería armarlos si están desarmados. Esto se debe a que las armas de los súbditos también se convierten en las armas del príncipe. De manera similar, esto también tiende a cambiar a los desleales a leales y a los que ya son leales a extremadamente leales. Sucesivamente, desarmar a los súbditos lleva al príncipe a ser odiado debido a su reputación de sospecha y desconfianza. Igual de importante, desarmar a los súbditos significa que un príncipe se verá obligado a depender de mercenarios, lo que le llevará a la ruina.
Sin embargo, cuando un príncipe se anexiona un nuevo estado para añadirlo a su principado, debe desarmar a esos súbditos, excepto a aquellos que ayudaron al príncipe a adquirirlo. Aunque en un momento fue útil para un príncipe, Maquiavelo advierte enfáticamente contra la creación de facciones dentro de su estado porque nada bueno puede surgir de la disensión. Con respecto a la práctica de crear deliberadamente hostilidad con los vecinos, Maquiavelo argumenta que esta política engañosa es útil porque los príncipes se vuelven grandes cuando superan las dificultades y los obstáculos a los que se enfrentan. Esto es especialmente cierto para los nuevos príncipes que necesitan construirse una reputación. Finalmente, con respecto a la construcción de fortalezas, Maquiavelo admite que esta política ha sido útil desde la antigüedad, pero muchos ejemplos demuestran lo contrario. La mejor fortaleza, según Maquiavelo, es ser odiado por la gente. Capítulo 21. ¿Qué debe hacer un príncipe para ser estimado? En el capítulo 21, Maquiavelo se enfoca aún más en la reputación de los príncipes y específicamente en cómo deben ganar prestigio y honor. Afirma que nada hace a un príncipe tan estimado como las grandes empresas y el buen ejemplo. Fernando de Aragón, el entonces rey de España, es citado por Maquiavelo como un gobernante que precisamente alcanzó tal renombre. Fernando expulsó a los moros de España y atacó Granada, África, Italia y Francia. Al hacerlo, mantuvo a su gente ocupada y asombrada con sus grandes empresas. Con respecto a los asuntos internos, Maquiavelo sugiere que los príncipes deberían esforzarse siempre en cada acción por ganarse la reputación de ser un hombre grande y notable. Puede hacer esto recompensando o castigando elaboradamente a sus súbditos por acciones extraordinarias. Maquiavelo también sostiene que se respeta a un príncipe cuando es un verdadero amigo o un enemigo declarado, es decir, cuando sin ninguna reserva se declara a favor de una parte contra la otra. A lo que esto se refiere es que un príncipe siempre debe elegir bando y nunca permanecer neutral en los conflictos de los estados vecinos. No hacerlo resultará en estar a merced del ganador mientras atrae el desdén del perdedor. Sin embargo, Maquiavelo sugiere que un príncipe no debe aliarse con un vecino más poderoso porque hacerlo lo dejará a merced del aliado si sale victorioso. Volviendo a la política doméstica, Maquiavelo afirma que un príncipe debe mostrar que es un protector de la habilidad, lo que significa que debe recompensar el talento y alentar a sus súbditos a prosperar en sus ocupaciones. Capítulo 22. Los consejeros del príncipe. Maquiavelo examina a los sirvientes y consejeros de un príncipe en el capítulo 22. La elección de sirvientes para un príncipe es de no poca importancia porque la primera opinión que uno se forma de un príncipe proviene de observar a los hombres que tiene a su alrededor. Cuando los que rodean al príncipe son capaces y fieles, el príncipe parece ser sabio, pero lo contrario es cierto cuando no lo son. Maquiavelo escribe que la única prueba que un príncipe debe aplicar a los sirvientes es si piensan en sus propios intereses o solo en los intereses del príncipe. Por otro lado, el príncipe debe trabajar para mantener a su sirviente honesto y digno de confianza, honrándolo y enriqueciéndolo. Al hacer esto, el siervo deseará más honores y más riquezas. Capítulo 23. Cómo evitar a los aduladores. En el capítulo 23 se relaciona con el consejo que obtiene un príncipe. Maquiavelo advierte que las cortes están llenas de aduladores y que los hombres pueden caer fácilmente en la adulación porque muchos están absortos en sus propios asuntos. Argumenta el autor que no hay otra forma de protegerse de los aduladores que hacer comprender a los hombres que decirte la verdad no te ofende. Pero cuando todos pueden decirte la verdad, el respeto por ti disminuye. En otras palabras, un príncipe debe estar abierto a la verdad, pero con tanta honestidad de cualquiera, el príncipe corre el riesgo de perder respeto. Un remedio para esto es que un príncipe debe elegir asesores capaces y permitir que solo ellos digan la verdad libremente, y solo a pedido del príncipe, cuando se le brinde consejo y veracidad. Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia han perdido sus reinos? En la sección final del Príncipe, Maquiavelo dirige su atención a su patria y su situación actual. Él comenta que si un nuevo príncipe observa cuidadosamente todas sus recomendaciones,
El príncipe gobernará con seguridad, como si hubiera estado sentado allí durante mucho tiempo. Según Maquiavelo, las acciones de un nuevo príncipe se observan más estrictamente que las de un gobernante hereditario. Por lo tanto, cuando se ve que el nuevo príncipe es capaz, ganan más hombres y atan mucho más fuertes que la sangre antigua, porque los hombres se sienten más atraídos por el presente que por el pasado, y cuando encuentran el bien presente lo disfrutan y no buscan más. Así como será doblemente glorioso que un nuevo príncipe triunfe por buenas leyes, buenas armas y buenos aliados, será doblemente vergonzoso que un príncipe heredero pierda su estado por falta de sabiduría. Maquiavelo señala que algunos gobernantes italianos modernos, a saber, el rey de Nápoles y el duque de Milán, entre otros, perdieron sus estados debido a defectos comunes. Estos defectos tienen que ver con las armas y los asuntos militares, la hostilidad del pueblo o la falta de protección de los nobles cuando el pueblo era amistoso con ellos. Maquiavelo argumenta que estos gobernantes de Italia no pueden culpar a la desgracia por perder sus estados, sino a su propia pereza porque en tiempos tranquilos nunca pensaron que podría haber un cambio. La complacencia de esos príncipes italianos y su falta de preparación antes de que llegaran los problemas es la razón por la que se perdieron sus estados. Como explica Maquiavelo al cerrar el capítulo, el único método seguro de defensa es la preocupación y depender de tu propio valor. Capítulo 25. ¿Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo hacerles frente? Maquiavelo examina el papel de la fortuna o el destino en los éxitos y fracasos de los príncipes. Reconocen que muchos hombres creen que todos los eventos están controlados por la fortuna o por Dios en lugar de las acciones de los hombres. Sin embargo, su opinión difiere en que cree que la fortuna es el árbitro de la mitad de nuestras acciones, mientras que la otra mitad está determinada por nuestro libre albedrío. Maquiavelo compara la fortuna con un río embravecido que se ha desbordado incontrolablemente durante las fuertes lluvias. Si bien podría ser cierto que es incontrolable, también es cierto que alguien podría haberse preparado para tal evento construyendo canales y represas cuando el clima era bueno. Maquiavelo aplica esta analogía al estado actual de las cosas en Italia, argumentando que si hubiera sido defendida con el debido valor como lo son Alemania, España y Francia, o esta invasión no habría hecho los grandes cambios que ha hecho o no habría llegado en absoluto. El príncipe que confía completamente en la fortuna se perderá cuando cambie la fortuna. Por lo tanto, Maquiavelo sugiere que los gobernantes sean capaces de dirigir sus acciones según el espíritu de los tiempos. Esta capacidad de adaptarse y cambiar es fundamental para un gobernante, y aquellos que no puedan hacerlo porque están acostumbrados a sus acciones exitosas anteriores, se arruinan porque la prosperidad siempre es de corta duración. Por eso Maquiavelo argumenta que es mejor ser audaz y aventurero que cauteloso. Utiliza la metáfora anticuada de la fortuna siendo como una mujer, escribiendo que se deja dominar por los aventureros más que por los que van a trabajar con más frialdad. Es por tanto siempre mujeril, amante de los jóvenes, porque ellos son menos cautelosos, más violentos y con más audacia la mandan. Capítulo 26. Exhortación a tomar Italia y liberarla de los bárbaros. Según Maquiavelo, no ha habido tiempo más adecuado que el presente para que surja un príncipe sabio y virtuoso por el bien de Italia. Al cerrar el círculo del príncipe, Maquiavelo nuevamente apela directamente a Lorenzo di Piero de Medici en este sentido. Sostiene que para descubrir la virtud de un espíritu italiano era necesario que Italia se redujera a la posición en la que se encuentra ahora, citando a un líder reciente a quien no nombra. Maquiavelo argumenta que la gente creía que Dios lo había ordenado para redimir a Italia, pero la fortuna lo rechazó. Esa esperanza de redención, como razona Maquiavelo, está ahora en la familia Medici, a la que describe como una casa ilustre con su valor y fortuna, favorecida por Dios y por la Iglesia, de la que ahora es cabeza y que podría ser la cabeza de esta redención. Maquiavelo cree que la caída de Italia fue causada por los antiguos sistemas militares utilizados por los gobernantes anteriores, incluso señalando que siempre ha parecido como si la virtud militar estuviera agotada. Señala que los italianos son superiores en fuerza, destreza y sutileza, pero sus ejércitos no se comparan con los de otros debido a la debilidad de los reyes.
Antes que nada, recomienda a los Medici que levanten sus propios ejércitos y no dejen pasar la oportunidad de permitir que Italia vea aparecer a su libertador. Con esto concluimos el resumen de Príncipe de Maquiavelo. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible, las contestaré. Una vez más, muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo, y nos vemos muy pronto en el canal.